Bienvenidos a continuación los casos de investigación periodística más relevantes nacional e internacional. ¿Quién fue Fernando Villavicencio? Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano asesinado a la salida de un mitin político en Quito. Periodista de profesión, forjó gran parte de su carrera política con una serie de denuncias de corrupción en contra del expresidente Rafael Correa. Periodista por profesión, pero era un político por convicción. Pero sus propuestas no calaban del todo en el electorado ecuatoriano, ya que se encontraba entre cuarto y quinto en los sondeos para las presidenciales del 20 de agosto, lejos de la favorita Luisa González, la candidata del expresidente Rafael Correa. En el año 2014, un tribunal condenó a Villavicencio a 18 meses de cárcel por injurias contra Correa. El periodista no acató la orden de detención y se refugió en un pueblo indígena en la selva amazónica. Más en el año 2016, pues un juez pidió otra vez su encarcelamiento por usar correos electrónicos hackeados en una investigación de presunta corrupción con Ecopetrol. Villavicencio se consideraba de izquierda, nacido de hace 59 años en un pueblo rural en el interior del Ecuador. Solía recordar que vivió su infancia muy pobre. Tenía 13 años cuando su familia se mudó a Quito. En una entrevista con el diario El Universo, contó que durante esta etapa él trabajaba de día, pelando pescado, conchas de mesero o de sillero, y estudiaba de noche. A los 17 años ya ejercía como locutor en una radio dedicada a la cultura latinoamericana. Villavicencio retomó su carrera política para el 2017, a su regreso de su exilio en Perú. En octubre del 2020 anunció su candidatura a la Asamblea Nacional y ganó. Integró allí la unidad de fiscalización y presentó 24 informes que lo enfrentaron tanto al gobierno como a sus pares de la Asamblea. Finalmente, su voto fue clave para evitar la destitución parlamentaria de Guillermo Lasso, que terminó en mayo pasado con el llamado a las elecciones presidenciales. El caso de Fernando Villavicencio nos muestra la evidencia de los altos índices de corrupción en los cuales hasta hoy no han sido controlados. Investigaciones internacionales. Bajo Chiquito, pueblo selvático que la migración transformó. La situación con los migrantes. Varios moradores de Bajo Chiquito en la comunidad de Darién, en Panamá, han expresado un descontento y sobre todo la problemática de la masiva movilización de extranjeros hacia el lugar. Extranjeros provenientes de Colombia, Venezuela y algunos lugares de Centroamérica intentan pasar la ruta que es hacia Estados Unidos, en el cual es una muy peligrosa. Pantanos, crimen organizado, suicidios y muertes es lo que se enfrentan. El crimen organizado se debe a la falta de trabajo. Muchos migrantes han hecho actos ilícitos hacia la frontera con Estados Unidos. Esto conlleva también muchas muertes, debido a que peligros como por ejemplo caerse de un barranco o suicidios hacen que los moradores se asusten ante la situación. El desplazamiento. Varios entes gubernamentales deciden ayudar, pero esta ayuda todavía no llega. Muchos moradores son los que ayudan a los extranjeros, dándoles trabajo, vivienda, comida y un lugar seguro. Esto conlleva varias problemáticas. La migración ilegal genera varios conflictos que deben ser atendidos por entidades gubernamentales. Se debe brindar ayuda a cada persona en situación de calle. El impacto de este fenómeno conlleva el desorden y actos criminales entre países. Muchas gracias. El periodismo de investigación en la actualidad es esencial porque promueve la transparencia y fomenta la democracia. Además, que influye en la opinión pública y política y se adapta a los cambios tecnológicos mediáticos.